Un saludo muy especial a nuestros amables televidentes. Soy Ramón Arturo Gómez y les voy a presentar Memorias de mi pueblo. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de los orígenes de los apellidos Gómez y los apellidos de Castro, porque me preguntan en la calle diciéndome que si aquí en el santuario hubo algún asentamiento judío. Entonces, mirando, me di la tarea en investigar el origen y la procedencia de estos dos apellidos, y de eso es lo que vamos a hablar hoy en el día. Bienvenidos. En los programas anteriores hemos hablado de la familia Gómez de Castro, que fueron los habitantes del municipio del santuario. Y todo en la vida tiene su origen, tiene su procedencia. Me he dado la tarea de mirar los orígenes de los apellidos Gómez y los apellidos de Castro. De ellos tienen un origen y un significado. Entonces, vamos a profundizar un poquito en estos dos apellidos. Pronto estos programas estamos todavía en la parte como prehistórica, pero es importante mirar la procedencia para entender nuestro presente. El pasado nos da raíces para entender nuestro presente y entendernos ahora. Entonces, empiezo por exponer o por hablar sobre el apellido de Castro. Este noble, antiquísimo e histórica familia de Castro es una de las 5 derivadas de Castilla, de sus primitivos soberanos, y cuyos solares, desde los tiempos más remotos, fueron considerados como los primeros en la península. Estos 5 solares eran los de Lara, Haro, Castro, Guzmán y Villamayor, a los que todavía en el siglo XV se los conocía como la primicia sobre todos los demás, como se lee en el libro de los llantos de Diego de San Pedro, corregidor de Valladolid, y que dedicó al rey don Juan II de Castilla. Tomaron el nombre de Castro cuando comenzaron a formarse los apellidos del lugar, después de Villa, de Castrogeris, de los que eran señores en la provincia de Burgos y cuya primitiva denominación fue Castroceris. Estamos hablando de los orígenes del apellido de Castro. Los Castros ocuparon toda la Edad Media los puestos más eminentes y los más altos designados. Ricos hombres de sangre y naturaleza conforman desde el tiempo de don Alfonso VII, el emperador 1104 y 1157, los privilegios reales. Ejercen la tutela durante la memoria edad de algunos reyes y llevan el mando militar los principales plazas del reino. Los Castros, llamados de la primera raza, abarcan desde el siglo XI hasta el siglo XIV y se dividieron en el siglo XII en 2 grandes ramas, igualmente poderosas, las de los señores de la Casa de Castro, que vino a reducirse en el siglo siguiente en la de los condes de Urgel, de los vizcondes de Cabrera y la de los señores de Lemos y Cerría. Otros autores, haciendo referencia a este antiguo linaje, refieren: para encontrar el origen del apellido Castro hay que buscar la palabra latina castrum, cuya traducción se basa en castillo, casa fuerte o campamento fortificado, lo cual revela sin lugar a dudas la antigüedad del mismo, dejando aparte este origen del que únicamente se conoce su significado, y aún suponiendo que algún noble romano pudiera apellidarse así, las noticias que se tienen sobre su punto de partida se basan en la crónica general del rey don Alfonso, donde se dice que el apellido Castro
tiene por progenitor a don Nuño de Balchides, un caballero alemán nacido en Colonia, que llegó a Castilla allá por los años 884, donde contrajo matrimonio con doña Zula, hija del conde Diego Pircelos, de cuyo enlace nació el juez de Castilla, don Núñez Rasura, padre que fue de doña Teresa Núñez Bella, esposa de Laín Gundesalves, señor de Vivar y Villalaín, más conocido en la historia con el nombre de Laín Calvo, descendiente, según algunos, del rey don Fernando I el Magno, 1117-1165, que se desposó con doña María Álvarez, señora de Castrojeris, primer solar de la familia Castro en Burgos. De acuerdo a lo anterior, parece deducirse que el origen del apellido Castro es burgalés, pero habiendo perdido esa casa en su origen, la línea de varón fue la procedente de la primera en Asturias, por el casamiento del citado Laín Calvo, juez y gobernador de Castilla, con doña Teresa Núñez, descendiente de la esclarecida familia de los Lara, de quienes nacieron entre otros don Fermán Laínez, que se asentó en Haro, La Rioja, don Diego Laínez, que hizo lo propio en Valladolid, y don Ruy Laínez, que reedificó la expresada villa de Castrojeris. De dicha estirpe procede don Rodrigo Díaz, señor de Vivar, más conocido con el sobrenombre de Cid Campeador. Los Castros, pues, se encuentran emparentados con el héroe castellano, famoso por sus hazañas. Los Castros, aparte de su implantación en Castilla, tuvieron numerosas casas en Galicia, una rama muy importante. Fundó Nueva Casa de Monforte de Lemos, condes de Lemos, y Portugal, país en el que alcanzaron gran renombre, vinculados a las familias más ilustres de aquella nación. En el reino de Aragón existió una familia Castro, originada por Fernando Sánchez de Castro, hijo ilegítimo del rey Jaime I el Conquistador y de doña Blanca de Antillón, que heredó la baronía de Castro y el señorío de Estadilla, una nieta de este matrimonio, doña Aldonza Fernández de Castro. Se unió en matrimonio a Felipe de Soluzo, hija del marqués de este estado italiano, y sus descendientes tomaron el apellido de Castro. Su sucesión pasó a los Carbeló, de estos a los Alagón y los Moncada, y finalmente a los duques de Medinaceli. Otra rama Castro se trasladó a Cataluña, dando origen a las distintas familias de este apellido que moran en aquella comunidad, ya que todos provienen de un mismo tronco común. Genealísticas hablan de estas cosas como muy noble y muy antigua, resaltando aquellos de sus miembros que se hicieron famosos en los diversos campos de la historia. Esteban Rodríguez de Castro, que explicó medicina en Pisa, ciudad en la que fue llamado el Fénix de la medicina. Francisco Alonso de Castro, confesor de Carlos I, obispo electo de Santiago de Compostela, y Felipe de Castro, que llegó a ser director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Doña Juana de Castro, viuda de don Diego de Haro, que se casó con el rey don Pedro, después de la polémica anulación que hizo la Iglesia al Diego de Haro, anterior matrimonio de este monarca.
Manuel de Castro, pintor portugués discípulo de Claudio Coelho, que llegó a ser pintor de cámara del rey Carlos II. Estamos hablando de las procedencias del apellido de Castro, de los orígenes, y vemos que es un apellido muy noble que ocupa los puestos más elevados en toda España. En América hubo un Castro, don Vela de Castro, que fue enviado por el emperador Carlos V al Perú para reprimir el levantamiento de Almagro, a quien apresó y sin dudarlo mandó ejecutar por aquello de que un enemigo muerto es un enemigo menos. Pero también en el Nuevo Mundo hubo otros Castro que se hicieron notar como familiares en la Santa Inquisición. En México, don Jerónimo de Castro en 1582, hijo de Álvaro López de Castro, conquistador de la Nueva España. En las órdenes militares ingresaron numerosos caballeros de este apellido: Calatrava, Alcántara, Montesa, Santiago, Carlos III, San Juan de Jerusalén, reales maestranzas de caballería y demás instituciones nobilísimas. Esto quiere decir que los miembros de este apellido probaron no una, sino repetidas veces su hidalguía ante las reales chancillerías de Valladolid y Granada y Real Audiencia de Oviedo. Vemos pues que este apellido tiene gran renombre, y entre los apellidos que se pueden conocer patrimonios de la humanidad son estos. Y los primeros habitantes de estas regiones fueron Gómez de Castro. Entonces el de Castro viene desde mucho tiempo atrás. Entonces podemos decir que es de procedencia anglosajona, porque de ahí los apellidos. Entonces esta familia de Castro, del cual tenemos raíces, tiene una procedencia de la alta sociedad de allá en Europa, de España. Ellos fueron gobernantes, fueron príncipes, fueron los que manejaron toda la parte política y militar y religiosa en la Edad Media. Entonces, ahí vemos entonces que es de noble este apellido. Memorias de mi pueblo es este programa que pretende recuperar e indagar, investigar las raíces de nuestro pueblo santuariano, ¿cierto? Entonces, este programa de hoy es como los orígenes de los apellidos desde la antigüedad, porque en la calle siempre me han hecho preguntas sobre el origen de los apellidos. Incluso varios dicen que aquí en el santuario hubo asentamiento judío. Y yo en lo que he tratado de investigar hasta ahora no he encontrado vestigios de esto. De pronto porque los fundadores del santuario vienen de España, y España en ese entonces estaba gobernado por judíos conversos. O sea, puede ser que Cristóbal Gómez de Castro viene de esa familia de los conversos. En la parte anterior de este programa, la primera parte, hablé del apellido de Castro, ¿cierto? El apellido de Castro, ¿de dónde venía? En esta segunda parte de este programa de hoy, vamos a hablar del origen de la familia Gómez, que también tiene su historia, y me permito hoy entonces, como para ser más preciso, y me perdonan que no es como mucho el estilo de leer dentro del programa, pero debido a la precisión que se debe tener en esta parte de historia de los apellidos,
permito leer pues también el texto para ser muy preciso y no equivocarme. Orígenes y significado de este apellido Gómez. Es necesario incluir el apellido en el gran grupo de los llamados patrimónicos, es decir, aquellos que derivan del nombre propio de la persona que en un momento histórico determinado adoptaron el nombre como apellido. Así, uno de los hechos que caracterizaron a los apellidos patrimónicos es la diversidad de linajes que existen y en consecuencia la abundancia de personas que en la actualidad se llaman así, ultrapasando muchas veces el ámbito de una lengua o una cultura. Otro hecho característico de la mayoría de patrimónicos, sobre todo en apellidos castellanos, es que añade el sufijo es al nombre, con Z, ex, en la persona. Así encontramos multitud de apellidos de estas características: Gómez, Fernández, Hernández, Martínez, Suárez, López, Llanés, etc. En este caso el apellido Gómez es patrimónico del nombre propio Gómez, muy usado por los godos de apellidos compuestos. Son muchos los casos en que este apellido se ha complementado entroncándose con ellos el linaje. Serían los Gómez de Carvajal, Gómez de Avellaneda, Gómez de Buitrago, Gómez de Castro. Linaje e historia de este nombre. Es bueno conocer las raíces. De las crónicas de la época, este apellido es de origen asturiano y, por cierto, muy antiguo. El origen estaría en un caballero denominado Gómez, que se distinguió en los primeros tiempos de la reconquista de Castilla, luchando valerosamente al lado de don Pelayo, descendiente contra los musulmanes. Varios hijos de este caballero también se distinguieron en la lucha y un descendiente ya más lejano, Rodrigo Gómez, obtuvo el gobierno de las montañas de Burgos. Por lo tanto, es muy probable que fuera de Salamanca, León y Burgos, donde el nombre propio Gómez se convirtiera en el apellido Gómez. Un personaje singular del linaje Gómez fue el conde Farrán Gómez, que tenía el apodo de El Negro o El Cuervo. Fue el cuervo que ostentaba en las armas, muy temido por la escuadra mora. El linaje ha sido pródigo en nombres guerreros. Dídac Gómez, después de haber participado en muchos hechos guerreros, encontró la muerte en Campo Espino, cerca de Salamanca. Un pariente suyo, Rodríguez Gómez, se casó con Elvira Ramírez de la Casa Real de Navarra. Este personaje fue considerado como el tronco principal de aquella familia Gómez y también de otros apellidos, de González, Sandoval, Salvador y Sarmiento. Gutiérrez Gómez, hombre rico de Castilla, apoyó ampliamente a Ferrán González cuando éste inició la sucesión de Castilla del Reino de León. De él proviene la difusión del apellido Gómez en Castilla, con la unificación de España por los reyes católicos. El apellido Gómez amplió su zona de influencia y se extendió rápidamente por Andalucía y las dos Castillas. Pero no solamente se establecieron los Gómez en la península. Un personaje de la familia Dídac Gómez participó en la colonización de las Islas Canarias y fundó una casa de La Gomera. De esta casa surgieron diferentes ramas que se distribuía por toda la región y por toda la península. Los Gómez entonces también viene de una familia poderosísima. Entonces de ahí que el apellido Gómez aquí en Colombia
sea como de una familia prestante. Los Gómez en Colombia también han dominado y han estado en las altas esferas de la sociedad, del gobierno, de la iglesia, el estado civil, de todas partes. Han permeado la cultura. Entonces, viendo bien como los orígenes de estos dos apellidos, Gómez de Castro, vemos que proviene de la alta aristocracia de España. Los Gómez de Castro se unieron para formar una gran familia que poblaría incluso que toda esta vasta tierra de Latinoamérica. Somos entonces como herederos de un gran apellido, de unos grandes apellidos que vienen a ser parte de nuestra cultura. Entonces, eso del origen que nos han dicho, que en el santuario hubo asentamiento judío, de judíos conversos, pues vemos que desde las raíces yo no encuentro como esa justificación. Se habla quizás más que todo por el empuje comercial que tienen los santuarianos, por el amor también a la patria y el amor a unas costumbres y unos valores religiosos muy fuertes. Se trata de eso. Entonces, en este programa, Memorias de mi Pueblo, que vamos a presentar a la medida de lo posible toda la parte histórica de nuestro municipio, en los momentos más importantes. Vamos a ir despacio, vamos a ir profundizando los hechos. Esta profundización de los apellidos es muy importante. ¿De dónde venimos? De España, de Andalucía, de Aragón. Entonces ahí vienen los apellidos. Es bueno entonces ir como compenetrando de esta forma. ¿Algún comentario que puedan tener como aporte para este programa? Que ustedes tengan precisiones, muy importante que los hagan llegar al canal para nosotros ir teniendo en cuenta en los próximos programas, ir aclarando. Los aportes que ustedes nos dan frente a esta parte histórica sería muy importante. ¿Por qué? Porque entre todos vamos construyendo memorias de mi pueblo, ustedes y nosotros. Yo aquí a través de este programa, entonces voy dando los comentarios, les voy contando la historia y ustedes nos pueden dar precisiones, porque la historia, las fechas se basa son aproximadas, porque estamos hablando de lo que pasó y con seguridad que lo que pasó, lo que único que tenemos es información, vestigios. Hay algunas cosas que evidencian eso que pasó, pero es muy difícil como tenerlo en bibliografías. La historia se construye por varias razones o de varias fuentes. Primero está los documentos escritos, o sea, la bibliografía. Y segundo está la memoria vivida, la memoria que se cuenta de generación en generación. Entonces les pido el favor, si tienen precisiones, nos hacen llegar al canal y aquí vamos rectificando o vamos ratificando y corrigiendo algunas cosas, porque con seguridad que no nos las sabemos todas. Estamos en la investigación y estamos contando a través de este programa Memorias de mi Pueblo, para que nos vayamos identificando de que conoce la historia, tiene amor por el espacio donde está. ¿Por qué? Porque adquiere significado cuando vamos conociendo de dónde venimos y así cómo nos entendemos en la actualidad y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Les recuerdo que este programa es propiedad de Vigías del Patrimonio y del canal TV Santuario, que le agradecemos la oportunidad que nos permite para dirigirnos a ustedes.
Y a ustedes muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares contando estas historias y contando memorias de mi pueblo. Esperamos que nos sirvan para ir ampliando nuestros conocimientos, teniendo amor por nuestra tierra. Este es el propósito de este programa, que nosotros podamos conocer nuestras raíces y lo que tenemos. Mi nombre es Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que estaré en este programa hasta que el canal lo permite y nuestras fuerzas nos puedan durar para contarles memorias de su pueblo siempre. Vamos a ir variando en los próximos programas a tener, en la medida de lo posible, hasta tener invitaciones y entrevistas con personas que conocen la historia de nuestro pueblo. También ir a lugares específicos de acuerdo como podamos ir programando en el canal. Muchas gracias por permitirnos en el día de hoy llegar hasta ustedes. Esperamos que la información de hoy sirva y les interese un poquito para conocer nuestras raíces.